En No se diga más a través de Rumba 98.5. Como les habíamos contado al principio del programa, en nuestra introducción del día de hoy, ayer la Suprema Corte de Justicia fue conocida, dio a conocer una sentencia en la que se determina que los bancos, o sea, la banca comercial del país, deberá tener de manera obligatoria autorización por parte de los titulares de las cuentas de estos bancos antes de que estos bancos le puedan debitar cualquier monto. Esto es una decisión que, por supuesto, impacta positivo o negativamente, ya vamos a verlo con nuestro invitado del día de hoy, a todas las personas que están bancarizadas, y por eso quisimos invitar hoy al abogado Francisco Franco, con quien vamos a conversar precisamente acerca de esta decisión. Doctor Franco, muy buenas noches y gracias por atender a nuestra invitación. Bienvenido a No se diga más. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente, ¿cómo está usted? Ok, bueno, para mí primero saludarlos a ustedes, Alex, a la audiencia y teleaudiencia, porque veo que también, pues, me imagino que transmiten por medios, sí, por medios digitales visibles, multimedia. Entonces, con relación a esa sentencia, ha habido cierta desorientación, toda vez que el trabajo comunicacional que se hizo, pues no permite la comprensión plena por parte de la población. Me explico. Si bien la Suprema Corte de Justicia, en esa sentencia que yo he estudiado a fondo, afirma que para cualquier cargo o para cualquier descuento, los bancos deben pues solicitar la autorización del usuario. No menos cierto es que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, por más Suprema Corte de Justicia que sea, no tienen una fuerza normativa general, no constituyen precedente y por tanto no se imponen a todos los órganos del Estado, lo que sí sucede con las sentencias del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Entonces, cuando yo ayer me detengo y leo la información, luego me detengo y leo pues la sentencia de forma íntegra y la analizo, pues llego a esa conclusión y me conduce esto a hacer esa serie de precisiones que hago ahora por aquí, por este importante medio, pero que vengo haciendo ya también pues por las redes sociales y también pues por otros medios. Si bien la Suprema Corte de Justicia afirmó que para cualquier descuento, para cualquier cargo, debe contarse con la autorización del usuario, del depositante, pues no menos cierto es que esa sentencia no tiene una fuerza vinculante. Es decir, mañana no podría un usuario del sistema financiero, un ciudadano común, presentarse ante una entidad financiera con esa sentencia bajo el brazo a solicitar que pues los cargos que no haya en principio él autorizado, pues que no le sean cargados. Sobre esto también vale la pena afirmar que muchas veces entre los contratos que se dan entre usuarios del sistema financiero y las entidades de intermediación financiera, muchas veces lo que se dan son los llamados contratos de adhesión, que son contratos tipos, en los cuales muchas veces ni siquiera leemos todas esas cláusulas, esas llamadas letricas chiquitas, sino que simplemente, y en vista de que, bueno, no tenemos la opción ni siquiera de negociar esas cláusulas, pues simplemente nos adherimos a las mismas mediante la firma. Entonces, muchas veces pactamos, una serie de condiciones de las cuales no tenemos conocimiento y que entendemos que muchas veces podrían ser injustas. Yo creo que ese también es un elemento importante. Al final, lo que me importaría que quedara en el ambiente, que se retuviera, es básicamente que esa sentencia no tiene una fuerza normativa, sino que solamente tuvo efecto entre las partes, y que diferente hubiera sido si se tratara de una sentencia del Tribunal Constitucional que sí tiene una fuerza normativa y que sí constituye precedente vinculante para todos los órganos públicos y para todas las personas en función del artículo 184 constitucional. Ok, entonces lo que entiendo, a ver si entendimos bien, es que esta es una decisión que afecta solamente o beneficia solamente a la persona que introdujo vamos a llamarle, este procedimiento judicial. Justamente, No tal como tú lo explicas, quizás de una forma más llana, quizás mi lenguaje técnico puede resultar un poquito confuso. Tal como tú lo dices,
es una demanda que se interpuso entre dos personas, una entidad de intermediación financiera y un banco y un ciudadano. Vale la pena saber que en esa decisión se le dio la razón a la entidad de intermediación financiera de haber hecho un descuento. Sin embargo, sí la Suprema afirmó, pero que no tiene esa fuerza normativa, que para hacer descuento deben notificarle a los usuarios antes de hacerlo, ¿cierto? Entonces, si bien se afirmó en esa decisión no tiene una fuerza normativa, no constituye precedente, no se integra al ordenamiento jurídico, pues las sentencias de la Suprema Corte de Justicia solamente tienen los efectos que tú señalas, efectos entre las partes, y sirven para orientar a otros tribunales. Sin embargo, si se tratara de una sentencia del Tribunal Constitucional, esa sí podríamos utilizar todos los ciudadanos para pretender pues que sea respetada tanto por los órganos públicos como por cualquier persona, sea física o jurídica. Ahora, lo que sí podría funcionar de aquí en lo adelante sería, por una parte, como en una especie de cómo funciona el sistema judicial, como jurisprudencia, para que cualquier otra persona que se vea en un caso similar pueda argumentar sobre esta sentencia para que su caso sea resuelto de la misma manera, ¿cierto? Exactamente, para lo que sirve como fines, tendría unos efectos orientativos, serviría pues para que los demás tribunales la tomen en cuenta, podrían también apartarse de esa interpretación haciendo las debidas motivaciones y analizando las particularidades de cada caso, pero en principio las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sirve para unificar los criterios de los tribunales del orden judicial y para orientar posteriores decisiones de esos mismos tribunales. Pero no, te repito, no tiene esa fuerza vinculante, no obligaría ni que a otro tribunal dicte la propia decisión, ni que un órgano del Estado actúe de X o Y manera en función de esa decisión. Doctor, ya que estamos hablando del sistema bancario y normalmente hay muchísimas denuncias de los clientes argumentando que las entidades financieras suelen tener normalmente posiciones ventajosas con respecto a los clientes en cuanto a aumento de costos de los servicios, disminución de tasas, etcétera. ¿Cómo se puede calificar actualmente el sistema bancario o financiero en este momento en República Dominicana? Yo sé que usted es abogado, Sí. pero en base a esto, ¿cómo podríamos calificarlo? Sí, yo lo observo más desde la perspectiva del derecho del usuario y del derecho de los consumidores. No podría analizártelo desde la perspectiva quizás de un economista o de una persona que te analiza las tasas y las interacciones. Sí te puedo decir que la Superintendencia de Bancos viene desarrollando ya hace muchos años un esfuerzo notable por dar respuesta a las reclamaciones frente a las acciones de las entidades de intermediación financiera. Si tú te fijas, han desplegado una amplia publicidad, cuentan con un fuerte departamento de protección al usuario, ProUsuario, que hace el esfuerzo creo que de hecho es el órgano administrativo que más esfuerzo hace de publicitar, mucho más, por ejemplo, que el Indotel, mucho más que el del sector eléctrico, por ejemplo, que son los servicios públicos que se encuentran en cierto modo privatizados. Pues yo creo que la entidad de intermediación financiera y la superintendencia de banco ha hecho un esfuerzo notable por dar respuestas y por estar a disposición de la población para por lo menos conocer los reclamos en esa sede. Ya la parte del desempeño de las entidades de intermediación financiera no me atrevería yo a analizarlo, pues escaparía a mi área de expertise, que es justamente pues el derecho. No, está clarísimo, está clarísimo. Y la verdad es que, como usted menciona, ProUsuario, a pesar del poco tiempo que tiene de haber sido creado, o por lo menos de estar impulsándose a nivel de los usuarios, hasta ahora han mostrado una gran actividad y de hecho tuvimos recientemente a la directora ejecutiva de ProUsuario y pareciera estar brindando un buen servicio. Sí, sí, yo creo que hacen un gran esfuerzo por dar respuesta a la solicitud.
Así es. Bueno, doctor Franco, muy agradecido por haber atendido nuestra invitación, de verdad muy amable, y creo que entonces era necesaria esta aclaratoria porque incluso nosotros ayer habíamos dado esta información como que era algo que beneficiaba a la clientela del sector financiero en general. Pero Sí, muy buena aclaratoria. Muchísimas gracias. quería solo agradecer y no soslayar que ciertamente pues el criterio que fija la Suprema beneficia a grandes rasgos al usuario, al consumidor, pero no podemos entender que podemos andar, como te dije al principio, con la decisión bajo el brazo, reclamando en función de ella derechos o no, pues no tiene esa fuerza normativa. Claro, claro Para que sí. mí un placer y un honor. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Francisco Franco con quien conversamos entonces sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, como decía él, particular en cuanto a una formulación de denuncia del débito por parte de las entidades financieras sobre valores de las cuentas. Amigos, una breve pausa y ya volvemos en No se diga más.